Hoy vamos a estudiar cómo se usan diferentes escalas de temperatura, cómo se relacionan y como un aspecto cultural, digamos, ver un poquito de dónde salen. La verdad es que se hicieron diferentes escalas de temperatura porque las comunicaciones en el tiempo en que las escalas de temperatura surgieron no eran tan ágiles como ahora. Entonces, Fahrenheit, por un lado, hizo su propia escala, Celsius, por otro lado, hizo su propia escala y no necesariamente se comunicaban con rapidez. Probablemente todo sería más homogéneo si en ese entonces hubiera habido internet, pero no. Entonces, cada quien lo que buscaba era una forma de medir temperatura y lo que usaron fueron las propiedades térmicas de la materia, de expansión térmica, pero Fahrenheit usó la sustancia cuyo punto de congelación fuera el más bajo posible que él podía fabricar en el laboratorio, que era una mezcla entre cloruro de amonio, sal y hielo y agua. Y Celsius usó agua pura, ¿verdad? Entonces las escalas son diferentes porque las sustancias usadas para generar las escalas son distintas. Entonces analicemos cómo hicieron ellos. En primer lugar, represento acá un termómetro muy simplificado y el termómetro, la forma en que se usó fue, digamos, acá se puso una columna de fluido adentro que entraba en contacto con el líquido del cual se iba a hacer uso en el bulbo. Por ejemplo, acá se puede pensar en que se puso un recipiente, por ejemplo, con, en el caso de Celsius, agua más hielo, y la longitud de la columna usada acá indicó para él que la temperatura de congelación del agua estaba en este lugar. Luego vino y puso una fuente de calor y entonces calentó esta mezcla. Por supuesto, eso quiso decir que ahora ya no tenía agua y hielo, sino que tenía en la ebullición agua hirviendo. Por las propiedades de expansión lineal térmica de los materiales, esta columna de fluido que está acá se expandió y en ebullición la columna llegó hasta este punto. Celsius, muy práctico, lo que dijo fue, bueno, tengo la temperatura de congelamiento del agua, que me marcó la escala con esa altura. A esto le voy a poner 0 grados. Y luego tengo esta otra longitud que me marcó cuando el agua hirvió, y a eso le voy a poner 100 grados. ¿Y qué hizo? Pues dividió esa longitud en 100 partes iguales, cada una de las cuales es 1 grado Celsius. Entonces, la escala Celsius también se llama escala centígrada, tiene 100 divisiones entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Bueno, entonces vamos a poner esa información en esta tabla. Esta tabla se refiere precisamente a los dos puntos, congelación y ebullición. Para el caso de Celsius, aquí va 0 grados. Vamos a quitar el grados de acá. Y para el caso de ebullición, aquí va un 100 grados. Entonces vino Fahrenheit e hizo exactamente lo mismo, pero como les decía, con la mezcla de cloruro de amonio, sal y hielo. Y entonces resultó que la mezcla era bastante más fría. Entonces, él estableció su escala también de manera distinta. El asunto fue que al hacer las comparaciones para Fahrenheit, resultó lo siguiente. Su cero de congelación estaba por debajo del 0 de Celsius. Pero al compararlo con el agua, resultaba que el punto de congelación del agua en Fahrenheit era 32 grados Fahrenheit. Y luego resultaba que al
poner a ebullir el agua con esa nueva escala de él pensada de la misma forma. Acá teníamos 212 grados Fahrenheit. También dividió la escala en partes iguales para que fuera homogénea. Por cierto, hay un perfume que tiene este nombre, ¿verdad? Entonces es interesante porque la temperatura de ebullición del agua en Fahrenheit es 212. Vean ustedes qué perfume es. Pero bueno, entonces hizo eso. Y de ese resultado tenemos nosotros que en la nueva escala, acá coincide con 32 grados Fahrenheit y aquí tenemos 212 para ebullición. Ahora, noten ustedes que hay más grados Fahrenheit entre la congelación del agua y la ebullición del agua que entre que los grados que hay entre la congelación del agua y la ebullición del agua en Celsius. Eso quiere decir que los grados Fahrenheit son más chiquitos, ¿verdad? Ahora miremos cómo relacionar una escala con otra. Afortunadamente, esas dos escalas se relacionan de manera lineal porque la expansión de las columnas del fluido son expansiones lineales. Entonces, si nosotros ponemos esta información en una gráfica, resulta que los puntos que representan el punto de congelación del agua, digamos en esta gráfica tengo grados Celsius en el eje de las abscisas y grados Fahrenheit en el eje de las ordenadas. Entonces, por ejemplo, esto que está acá es un punto, un par de coordenadas que me determinan un punto. Entonces, por ejemplo, cuando Celsius es 0, resulta que Fahrenheit es 32, es decir, estamos acá. Este punto que está acá es 0 Celsius y 32 grados Fahrenheit. Y por otra parte, cuando tengo 100 Celsius, tengo 212 grados Fahrenheit. Es decir, si tengo mis 100 Celsius acá, resulta que en alguna escala arbitraria que no estoy poniendo, vamos a tener que este punto de aquí, en mi escala Fahrenheit, es 212. Y mi punto, entonces, correspondiente a esta información, está en este lugar. Voy a poner sus coordenadas. Esto es 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit. Bueno, como les decía, la relación es lineal. Eso quiere decir que puedo perfectamente bien trazar una recta que une los dos puntos y calcular la ecuación de la recta. Entonces nos queda, para relacionar las escalas Celsius con las escalas Fahrenheit, primero, lo siguiente, digamos, para calcular la ecuación de una recta nosotros calculamos la pendiente. Entonces la pendiente de esa recta va a ser, vamos a poner acá, cálculo de pendiente. Entonces vamos a tener que eso es la razón de cambio de temperatura en grados Fahrenheit partido la razón de cambio de temperatura en grados Celsius. Entonces, hacemos la resta, tenemos 212 menos 32, ponemos acá grados Fahrenheit, y aquí tenemos que la temperatura en Celsius correspondiente es 100 menos 0 grados Celsius. Es decir, que esta razón de cambio nos da 212 menos 32, 2 menos 2, 0, 21 menos 3, 18, 180, y acá tenemos nosotros 100. Entonces, por cada 180 grados, por cada 100 grados Celsius que cambie, tengo una variación de 180 grados Celsius. Entonces, las unidades de esta
pendiente de la recta son justamente grados Fahrenheit por grados Celsius. Y ahora, para completar la ecuación que nos permita hacer la conversión de escalas, vamos a usar, vamos a dividir acá, vamos a poner la división entre 10, entre el numerador y el denominador, y luego vamos a poner mitad y mitad. Vamos a tener aquí que mitad de 18 es 9, mitad de 10 es 5. Esto es igual en su forma simplificada a 9/5 de grados Fahrenheit por cada grado Celsius. Bueno, ahí está ya la pendiente que vamos a usar. Ahora, para sacar la ecuación de conversión, lo que hacemos es que decimos que nuestra ordenada es la escala Fahrenheit. Entonces tenemos cualquier temperatura en grados Fahrenheit menos una temperatura conocida que pertenezca a esa recta en grados Fahrenheit tiene que ser igual a la pendiente multiplicada por cualquier temperatura en grados Celsius menos una temperatura conocida en grados Celsius. Noten que lo más sencillo de esto es usar los ceros. Por ejemplo, acá podemos poner que esta temperatura sea 0 grados Celsius. Y esta temperatura entonces es 32. Entonces, nuestra ecuación, cuando hacemos nosotros la operación de simplificación, va a quedar de la siguiente forma. Voy a tener Fahrenheit menos 32 igual a 9/5 de Celsius. Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es despejar Fahrenheit en función de Celsius. Y nos queda que eso es que Fahrenheit no es más que 9/5 de la temperatura de Celsius más 32. Esa es, digamos, la relación de conversión de una escala que esté en grados Fahrenheit a una escala que esté en grados Celsius. Y por supuesto, al tener la relación que nos permite convertir de Fahrenheit a Celsius, podemos despejar la conversión de Celsius a Fahrenheit.